Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y tenemos un nuevo programa Historia, Libros y Banderas en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Nuestro invitado de hoy es Cristóbal Calde. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica y en la misma casa de estudios realizó su magíster en Sociología. Ha publicado varios artículos interesantes que he tenido posibilidad yo de leer, fundamentalmente sobre la historia del movimiento estudiantil, de la Federación de Estudiantes de la Católica y temas afines. Es investigador del Laboratorio de Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de los Andes, investigador asociado del Instituto Igualdad y director del archivo FEUC. Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos, Cristóbal. Muchas gracias, don Alejandro. Un gusto estar acá. Lo hemos invitado por este libro que se presentó el mes pasado, en marzo, en la Universidad Católica, Historia de la FEUC, su trayectoria e influencia en Chile, de la prestigiosa editorial de la UC, Ediciones UC. Se presentó a mediados, cuando terminaba su periodo del rector Ignacio Sánchez, y a poco de asumir el rector Juan Carlos de la Llera. Primero te quiero felicitar por el libro, yo lo leí completo. Es un libro serio, es riguroso, y no es fácil. Te quería preguntar cómo nació este libro, que te confieso me habría encantado escribir a mí. Yo estaba investigando historia de la FEUC, pero no tenía la capacidad, el tiempo para hacer una historia tan completa. Sí, este libro nace en un principio como a partir de una inquietud personal, por la falta de institucionalización de la memoria histórica que existe en la Universidad Católica en lo concerniente a su organización estudiantil, digamos. La Federación de Estudiantes de la Católica, no obstante, es una de las organizaciones de la sociedad civil con mayor trayectoria ininterrumpida en la historia de Chile. No obstante, su relevancia para la historia de Chile, para entender el desarrollo político del país, no tenía, hasta el momento de iniciar la investigación que origina este libro, ningún tipo de memoria institucional. Es decir, no había una lista oficial de presidentes, no habían políticas de archivo, no había ningún lugar al cual recurrir si uno quería tener alguna noción de lo que había ocurrido antes, ¿verdad? Y esto a mí me parecía una tragedia, porque evidentemente hay muchas historias que están todas, cada una de ellas retratadas en ese libro, al menos de manera breve, pero algunas de manera más extendida. Y a partir de eso, una inquietud personal mía por ir a recuperar esa historia, en mi calidad de dirigente estudiantil, ¿verdad? De alguien que estaba también involucrado en ese momento ahí, y también esa reflexión compartida con otro grupo de personas, con un equipo también que tenía la misma preocupación. Esto también a la luz de que, por supuesto, habían otros ejemplos. Por ejemplo, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, tiene alguna iniciativa de este tipo, tiene un archivo, se han escrito libros sobre ella. Y a nosotros nos parecía que la FEUC se merecía una obra de esta envergadura. Y nosotros nos planteamos escribir la historia de la Federación. Y escribir la historia de la Federación también es escribir la historia de todo lo que ocurre en torno a la Federación, de las organizaciones, de las culturas políticas, de las distintas experiencias generacionales que se van sucediendo una tras otra. Y fue un trabajo de 2-3 años que fue bastante arduo. Nos tocó revisar muchos archivos, meternos en muchos documentos, entrevistar muchas personas y finalmente llegamos a esto. Te quería preguntar eso, ¿cómo lo hicieron con el trabajo de fuente, de documentación? Porque la verdad es que en las 1600 y algo citas aparece de todo. O sea, aparecen folletos, resultados de elecciones, prensa de la época, llamémosla así, prensa interna de la FEUC o de los movimientos político universitario. Es bien variopinta la base de la investigación. Hicimos un barrido enorme de todos los lugares donde nosotros creíamos que pudiesen haber cosas que pudiesen servir a la investigación. Estuvimos un año entero prácticamente solo buscando fuentes, es decir, yendo a la Biblioteca Nacional, colaborando con el archivo histórico de la universidad, con el archivo también de la Fundación Jaime Guzmán, con el archivo de la Flaxo, con distintos lugares donde se ubicaban estas cosas, y cuando no podíamos conseguir, digamos, archivos con tanta facilidad, íbamos con archivos familiares, entrevistábamos personas. A mí me tocó hablar con dirigentes, por ejemplo, de la década del 90, que un dirigente que me trajo cosas de Calama, una caja llena de cosas, de pasquines, boletines de la década de los 90, y así íbamos construyendo la historia.
con prensa, con revistas, con diarios, con entrevistas, con fuentes primarias, secundarias, con gente que también hizo trabajos previamente, hay que reconocerlo, el historiador David Vázquez, por ejemplo, Manuel Antonio Garretón, Cristian Cox, José Joaquín Brunner han escrito cosas sobre algunos episodios de la FEUC, el historiador Simón Castillo también, y todo eso fue confluyendo en una gran masa de información que luego hubo que sistematizar y hubo que convertir en un libro. Y yo creo que lo que refleja el trabajo que pudimos presentar, digamos, este año, es, digamos, la síntesis de todo esto que nosotros hicimos y que también nos permitió no solamente escribir un libro, en mi caso, sino también el archivo FEUC, del cual soy director, que ahora está en la oficina de Campus Oriente de la Federación, con una cantidad importante de material, y también muchas de las entrevistas que nosotros hicimos están también publicadas en YouTube, digamos, y están para que la gente las pueda revisar y también para seguir contribuyendo en la construcción de esta memoria histórica intergeneracional a la que nosotros apuntamos. Hay una cosa que es absolutamente necesaria para partir de esta historia, que es literalmente el comienzo. ¿Cómo surge la FEUC? ¿Cómo se desarrolla ese primer esfuerzo por tener una entidad propia, autónoma, estudiantil? La Universidad Católica nace en el año 1888, ¿verdad? Nace y empezó sus clases el 1 de abril de 1889. Primeras clases, primeras lecciones. Así es. Y digamos, la Universidad Católica nace de alguna manera como una contrapartida a lo que se percibía que de parte de la Universidad de Chile, que eran vanguardias laicistas, racionalistas, iluministas, ¿verdad? Y es esa misma espíritu, de alguna forma, esa integración, digamos, de las clases medias laicas, la cual entronca con el primer gran movimiento estudiantil de la historia de Chile, que es el de la primera década del siglo XX, que es cuando se forma la Federación de Estudiantes de Chile, la FECH, en 1906. Sin embargo, dentro de la Universidad Católica, en general, la actividad estudiantil era muy refractaria a ese tipo de actividad, ¿no? En algún inicio, muy refractaria a todo lo que fuese protesta, a todo lo que fuese, digamos, los movimientos anarquistas o libertarios que aparecieron en la Universidad de Chile en los años 20, por ejemplo. La Católica se percibía a sí misma muy lejana a eso. Además, el perfil de alumnos que reclutaba, el perfil de académicos, el control que mantenía el arzobispado, digamos, y además el hecho de que, dada su cultura católica y su composición cultural simbólica, estaba muy asociado al Partido Conservador. Por tanto, no era posible, digamos, que aparecieran este tipo de movimientos vanguardistas que aparecían, por ejemplo, en la Universidad de Chile, que era la otra gran universidad en ese momento, y en la Universidad de Concepción, que aparece también en esos años. Entonces, yo creo, y esta es una tesis que también podríamos discutir, pero a mí me parece que el evento fundamental que da inicio a la historia de la FEUC, o a su prehistoria, o a lo que posteriormente se convierte en algo así como la FEUC, es el quiebre generacional del Partido Conservador. Para mí es eso, para mí es la generación de Frey, Leighton y Tomich, digamos, dándole autonomía y cabeza propia a una juventud conservadora que se percibía bajo criterios distintos, que tenía ideales distintos a lo que tradicionalmente se había entendido como la traducción política del catolicismo en Chile. Yo creo que durante la década del 30 existe un periodo de ascenso de esas ideas y de esa cultura, que es la cultura primero joven del Partido Conservador. Ellos forman el Centro de Estudiantes Conservadores, que es algo así como el Frente Estudiantil del Partido Conservador en el año 1933, que lo preside Bernardo Leighton. A esa estructura es la que después se suma, por ejemplo, Radomiro Tomich, y esa experiencia va, además, porque se trata de un periodo de mucha politización en el mundo, en general estamos hablando de la década del 30, ¿verdad? Y eso va configurando lentamente un ánimo por construir alternativas propias, autónomas, por parte de la juventud católica. No es casualidad que el año de fundación de la FEUC, o que yo identifico como año de fundación de la FEUC, que es el año 1938, sea el mismo año en que la Falange Nacional se independiza del Partido Conservador finalmente. Fruto de las elecciones de 1938. Fruto de las elecciones de 1938 y del ambiente en general. En el año 1938, lo que en ese momento se llamaba el movimiento de la Federación de Estudiantes, tiene su primer triunfo, que es la constitución del Comité de Presidentes de Centros de Alumnos, que si bien no era una federación de estudiantes en el nombre, en la práctica funcionaba como una federación de estudiantes y de hecho se planteaba como uno de sus objetivos llegar a la unificación del conjunto de los estudiantes de la universidad. Y cuando se formaliza la existencia de una federación de estudiantes, es al año siguiente, en el año 1939, cuando, después de una elección del Centro de Alumnos de Derecho, que compite Gonzalo Cabrera de la Falange contra Jorge Prat, digamos, representante en ese momento de las ideas conservadoras y quien después sería
muy importante también. Líder Gana, nacionalista después. nacionalista, por supuesto, Acción Nacional. Cabrera gana esa elección y lo primero que hace Cabrera es reunirse con el Centro de Alumnos de Ingeniería, que era el otro gran centro de alumnos, es decir, los dos centros de alumnos que tenían por volumen de estudiantes que liderar esta iniciativa, que era José Piñera, que también era falangista, y entre ellos, digamos, convocan José al resto Piñera de- Carballo para... José Piñera Carballo, es el padre de José Piñera, digamos, ministro del régimen militar, y el padre de Sebastián Piñera, presidente de la República. Y también de Miguel Piñera, fallecido hace el poco. negro Piñera. Así es. Que fue falangista y después demócrata cristiano. Y ellos son quienes finalmente concretan esto, van a conversar con el Consejo Superior, con la Rectoría. Hay un tira y afloja en algún momento. Digamos, ellos presentan un anteproyecto de estatuto que se demora un poco en ser aprobado, los estudiantes se ponen un poco ansiosos, pero finalmente ese anteproyecto es aprobado y la federación es aprobada por el Consejo Superior en el año 39, en el mes de agosto. Posteriormente se forma una directiva provisoria para participar en las Jornadas Nacionales del Estudiante, que era una suerte de convención chilena de estudiantes, que la preside Jorge Millas, que era presidente de la fecha en ese momento socialista en aquel momento, Jorge Millas. Y posteriormente, digamos, en el año 40, a principios de año, se aprueban finalmente los estatutos y se elige a la primera directiva de la FEUC propiamente tal, que nuevamente está presidida por José Piñera, quien fue, sin lugar a dudas, la figura más rutilante de estos 3 años de proceso de conformación de la FEUC. José Piñera es quien lidera el Comité de Presidentes de Centros de Alumnos. José Piñera es quien encabeza, digamos, esta petición, esta solicitud de formalización al Consejo Superior en el año 39, y en el año 40 es el primer presidente de la FEUC formalmente electo, hasta que en el año 41 entrega el mando a Aquiles Sabañá, que también era falangista. Cristóbal, estudiante de Derecho. Así es. Cristóbal, ¿cómo fueron esos primeros años de la federación? ¿Fueron relativamente calmados? Hay una crisis por ahí por el 48-49 que puedes decirnos algo, pero yo diría que hasta el año 60 es fundamentalmente una federación cara adentro de la universidad. Así es, y de hecho la historiografía en general que se ha hecho hasta el momento sobre la FEUC y sobre el movimiento estudiantil de la Católica, en general identifica esas 2 primeras décadas de existencia de la FEUC como un electrocardiograma plano prácticamente, como una federación concentrada en temas internos, en problemáticas universitarias, concentrada en temas de bienestar estudiantil, por ejemplo. Y eso es cierto hasta cierto punto, digamos. No se puede comparar con la FECH, que vivía en un contexto de agitación, digamos, permanente, donde además habían muchas culturas políticas distintas que estaban en pugna. En la Chile, por ejemplo, habían representantes con mucha fuerza del Partido Comunista, del Partido Radical, del Partido Socialista, que eran cosas que en la Católica no existían. En la Católica lo que había era democracia cristiana, es decir, falange, conservadores social cristianos, y conservadores y nacionalistas. Pero no había izquierda en la Universidad Católica. Pero en esta trayectoria de los primeros 20 años, si bien existe una preocupación muy importante siempre por mantener la cosa en el plano de los consensos, valorar la relación con las autoridades, fortalecer una institucionalidad robusta en términos de reglamento, sí hay algunos episodios que yo creo que vale la pena rescatar. Y yo creo que un episodio que se ha rescatado poco y que yo, digamos, personalmente he tratado de siempre remarcarlo, es el rol que juega la FEUC en la coyuntura de los años 48, 49, 50, que es una crisis que en general se recuerda poco, pero que para ese momento fue un fenómeno que trastornó completamente al sistema de partidos, a la sociedad chilena. De ahí, por ejemplo, la revuelta de la Chaucha en el año 48, la promulgación de la Ley de Defensa de la Democracia en esos mismos años, en el año 49 también, prácticamente el quiebre del sistema de partidos. En esos años se quiebra el Partido Conservador, que es algo muy importante para la historia de la FEUC, se quiebra el Partido Socialista, se quiebra el Partido Radical, Carlos González Videla, que era el presidente, tiene que cambiar su gabinete. Son momentos de mucha efervescencia y mucha Cambiar convulsión radicalmente en el país. gabinete. Así es, más de una vez, de hecho. Entonces, se trata de un periodo muy convulsionado. El historiador Jorge Rojas Flores habla de los años turbulentos, ¿verdad? En ese libro de 800 páginas muy bueno que escribió, además, que está... Gran libro, aquí. lo recomendamos. Jorge Rojas estuvo sentado donde estás tú para Así es. conversar sobre ese libro. Y está muy citado también aquí, el libro de Jorge Rojas Flores. Y ahí en el año 48 es interesante porque la Federación de Estudiantes de la Católica, que tenía este perfil tan distinto al de la FECH, se empieza a involucrar en el debate nacional.
Y yo creo que eso es lo más interesante. Se involucra en el debate nacional posicionándose en contra de la ley maldita, lo cual es muy relevante, por ejemplo, para entender el quiebre del Partido Conservador. Porque quienes encabezan la oposición a la ley maldita dentro de la Universidad Católica son precisamente conservadores, pero conservadores del ala social cristiana, de los que seguían en ese momento a Eduardo Cruz Coque, ¿no? Candidato al 46. Candidato al 46, y que se tiene una pelea interna en ese momento del Partido Conservador con aquellas corrientes que desean apoyar la iniciativa de González Videla en el sentido de sacar de la vía política formal al Partido Comunista y establecer restricciones, por ejemplo, a la actividad sindical y otras cosas que establecía la Ley de Defensa de la Democracia. Yo creo que es una de las cosas interesantes que se puede ver en el libro, cómo la FEUC participa en ese movimiento nacional y que se ve también internamente golpeada por esto. Entre el año 48 y el año 50 la FEUC tiene 8 presidentes. 8 presidentes. Absolutamente anómalo. Absolutamente anómalo. Hay un presidente que es conservador social cristiano, Carlos Vial Castillo, que es destituido de la presidencia de la Federación, pero él no reconoce la destitución y sigue reconociendo a sí mismo como presidente. Es decir, la FEUC en ese momento tiene directivas paralelas, algo que volvería a ocurrir 20 años después con el movimiento gremial, en el año 68-69. Vamos a ir a eso luego. Vamos a ir a eso. Pero que es una situación que, por supuesto, en ese momento era muy convulsa, y de hecho hay cartas del rector en ese momento, digamos, mostrando su inquietud por lo que estaba pasando con los estudiantes. Finalmente esto ya se normaliza en el año 50, cuando ya se comienzan a hacer elecciones directas en la FEUC. Y eso permite, digamos, otorgar un cierto nivel de legitimidad distinta, y además la situación del país comienza a tranquilizarse, ¿verdad? Pero esos años en los cuales la realidad de la FEUC se imbrica con toda la efervescencia que existe a nivel país, con los problemas internos del Partido Conservador, son, a mi juicio, de extraordinaria importancia y de extraordinario interés. Y yo creo que es uno de los grandes aportes que realiza el libro en términos de entender cómo un espacio que previamente había estado identificado con una cultura política más bien de consenso, comienza a entrar en pugna, digamos, por cuestiones como la Ley de Defensa de la Democracia, cuestiones como el rol de los católicos ante la política, y cuestiones como la propia reglamentación interna, si hacer elecciones directas o hacer elecciones indirectas, si participar o no de la Confederación de Estudiantes Universitarios que estaba liderando en ese momento la FECH. Y en todo eso se comienza a formar un perfil que yo creo es el que después aparece con más nitidez en los años 60 y en la preparación y en el prolegómeno de la reforma. Precisamente de eso vamos a hablar a la vuelta de un pequeño alto. Estamos conversando con Cristóbal Calde, Historia de la FEUC, su trayectoria e influencia en Chile. Un excelente y completo libro sobre la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, publicado por Ediciones UC. Volvemos de inmediato. Volvemos con Cristóbal Calde sobre su historia de la FEUC, un libro bastante completo, largo, más de 500 páginas. Cristóbal, lo alcanzaste a anunciar. ¿Cómo evalúas tú el movimiento reformista de la Universidad Católica? Yo he escrito al respecto, Juventud, Rebeldía y Revolución, y ahí me convencí que el movimiento parte del año 60, no el 67 como se dice habitualmente, así como una explosión, sino que hay un proceso muy desarrollado de manera muy interesante. ¿Cómo ves tú ese proceso de reforma universitaria y su desenlace, la toma de la Universidad Católica? Hay un proceso, yo diría, de elaboración política y también de elaboración intelectual. Yo creo que es importante distinguirlo en esos dos planos. Hay una hegemonía muy importante de la democracia cristiana universitaria, es decir, todo este proceso de elaboración intelectual de un proyecto universitario, de una idea de reforma, tiene como presupuesto, ¿verdad?, una hegemonía política de la democracia cristiana, que era una cuestión que hasta ese momento no se había visto en la FEUC. Es decir, la democracia cristiana gana la federación 8 veces seguidas. Controla la federación desde el año 60 hasta el año 68, y antes de eso también había tenido participación, pero la Falange durante los años 50 había tenido un perfil diferente, había tenido un perfil más habituado a cuestiones universitarias, al desarrollo de una cultura estudiantil, más que a la proposición robusta, digamos, de una alternativa de administración universitaria y de modelo de universidad.
Durante el año 60 lo que se produce, y que está muy bien relatado en su libro, en Juventud, Rebeldía y Revolución, es cómo este movimiento estudiantil pasa, y esto también lo relata gente como Manuel Antonio Garretón, que es protagonista, pasa de hablar, por ejemplo, de extensión social, a hablar ya de reforma universitaria, a hablar ya de una universidad comprometida con el país, con las transformaciones sociales. Y en eso tiene mucho que ver, por cierto, el triunfo de la democracia cristiana a nivel nacional, en el año 64, cuando asume Eduardo Frei. Montalva. Eduardo Frei Montalva, importante. Asume Eduardo Frei Montalva, que además es el momento de mayor auge de la DCU, porque eso también hay que notarlo. Miguel Ángel Solar gana su elección con 54% de los votos, pero en el año 64 Carlos Eugenio Beca había ganado su elección con más del 65% de los votos. En la FECH también ese año la democracia cristiana universitaria gana con mayoría absoluta, es decir, hay un movimiento generacional universitario. La DCU en algún momento controla todas las universidades, todas las federaciones. Claro, y lo registra su revista, La Política y Espíritu. Lo registra Política y Espíritu también, y empiezan a aparecer en todas partes foros de reforma, organizaciones de reforma propuestas, y la FEUC está a la vanguardia de eso. Y lo que va sucediendo finalmente es que hay una radicalización progresiva en el sentido de identificar adversarios y acumular fuerza para disputar políticamente con esos adversarios. En el año 67 existe un movimiento que es el que culmina en la toma de Casa Central, que yo creo que a uno hoy día le podría sorprender por su nivel de preparación. Es decir, cuando uno hoy día, por ejemplo, ve no solamente la política estudiantil, sino yo creo la política en general, uno ve el nivel de elaboración intelectual, de preocupación por proponer un modelo específico de universidad, de país, la reflexión filosófica está muy presente en las cosas que escriben, y además la preparación de la toma propiamente tal es de un trabajo de joyería increíble, independientemente de lo que uno piense o no de la toma como método de presión. La verdad es que la preparación de la toma, que la cuenta, por ejemplo, en la revista Ariete, que era la revista que en ese momento editaba la FEU, es de una precisión, porque además no solamente se toman la Casa Central, sino también se toman todos los edificios aledaños, porque la Universidad Católica no solamente funcionaba con clases en la Casa Central, sino también tenía un edificio para el pedagógico, un edificio para la Escuela de Servicio Social, estaba el Comendador, que hoy día se llama Lo Contador, ¿verdad? Y finalmente, y yo creo que esta es la idea con la cual yo me quedo siempre, y que creo que es importante resaltar, lo más impresionante de este movimiento Reforma no es tanto su capacidad de producir una hegemonía político-electoral, no es tanto su capacidad de producir un proyecto intelectualmente delimitado para un modelo de universidad alternativo, sino que es el hecho de que haya ganado. A mí eso me impresiona. O sea, hicieron todo esto, lo trabajaron, se tomaron la universidad, y ganaron. Porque cambiaron al rector y cambiaron el proceso de reforma. Cambiaron al rector, dieron inicio al proceso de reforma y se involucraron en el proceso de reforma a tal punto que si uno lee, por ejemplo, las conclusiones de la Convención de Estudiantes del 64 respecto a la planificación universitaria, a la participación triestamental en la elección de autoridades unipersonales, de los espacios colegiados, muchas de esas cosas, o en la gran parte de esas cosas, serían lo que luego configurarían lo que hoy día nosotros conocemos como la Universidad Católica de la Reforma bajo el rectorado de Fernando Castillo Velasco. Estaba en los congresos de la FEUC y todo eso. Así es. Entonces, todos esos rasgos están presentes. Por otro lado, esto es casi una ironía de la historia. Como contrapartida, aparece un movimiento que es contrario al sello revolucionario, dice Guzmán en sus escritos personales, que adquirió el proceso de reforma universitaria, que es el movimiento gremial. Y lo que parecía una idea condenada al baúl de la historia y al fracaso, termina ganando al año siguiente, el 68, la FEU con Ernesto Illanes, y lo consolida hasta 1973. ¿Cómo evalúa ese cambio a nivel de dirigencia estudiantil? Yo creo que, bueno, la FEUC siempre es un poco como el dios Jano, siempre tiene dos caras, ¿no? Siempre hay una disputa interna y hay culturas antagónicas que están disputando. Eso siempre es así. Y eso es raro, ¿no? Pues hay muchas federaciones que tienen una línea que se mantiene durante... Y no tienen estas culturas de masas que alberga la Universidad Católica. Pero es interesante porque durante toda la época de los 60 hubo oposición a la DCU. Estaba el Partido Conservador, después estuvo la Juventud Nacional... y eran, digamos, proyectos donde también se criticaba con mucha agudeza lo que estaba haciendo la democracia cristiana universitaria, lo que estaba haciendo el movimiento Reforma. Pero finalmente esto lo voy a cristalizar con Guzmán, que es una personalidad, digamos,
cuya relevancia es absolutamente insoslayable, comienza también a cristalizar a raíz de la división del movimiento Reforma, que es una cuestión bastante traumática para ellos. O sea, Rafael Echeverría gana la federación en el año 67 Contra Guzmán. contra Guzmán, y la lista que se presenta el año 68 como, entre comillas, continuidad, que era la lista del movimiento 11 de agosto que preside Rodrigo Egaña, que luego sería militante del MAPU, esa lista pierde varios cientos de votos respecto a lo que había tenido Echeverría. Es decir, el movimiento de Reforma pierde muchos votos. Algunos de esos votos se van a la abstención izquierdista, de gente vinculada al MIR. Algunos de esos votos se van a la abstención de gente de la propia democracia cristiana que sentía recelo respecto de este giro izquierdista que estaba dando el movimiento Reforma. Y algunos de esos votos se van al movimiento gremial porque, naturalmente, se comienza a considerar de que lo que había sido este movimiento Reforma desde el año 60 en adelante se comienza a desnaturalizar. Y eso no es algo que nieguen los dirigentes de la época. De hecho, si uno lee o conversa con ellos sus testimonios, dicen, bueno, nosotros habíamos hecho la toma, habíamos estado en la planificación de la reforma con el rector Castillo, y ahora nos tocaba dar un nuevo paso, que era básicamente llevar la revolución al país. Y por supuesto, muchos estudiantes no estaban disponibles para acompañar a sus dirigentes en ese paso. Y yo creo que eso es muy importante. Aún así, la elección que gana Llanes es por muy poco, es algo así como 150 votos. Y eso produce, y eso yo lo cuento en el libro, en un capítulo que es de mis favoritos probablemente el libro, que se llama Un verano decisivo. Eso da inicio a una serie de acontecimientos que finalmente terminan por reafirmar el liderazgo del movimiento gremial en la federación. Ahora ganó por poco, pero si tú miras las elecciones hasta el 72, hasta que triunfa Javier Leturia, cada año el movimiento gremial obtiene más votos que el año anterior. Así es, pero nunca llega a tener mayoría absoluta. Que también es raro eso. Sí, es raro. O sea, es raro el aumento. Lo de la mayoría absoluta es porque son habitualmente tres listas que van en la elección. Claro, y en ese tiempo no habían segundas vueltas. No había segunda vuelta. Pero ahí lo que ocurre es que primero, después de que Illanes le gana a Egaña, la DCU, digamos, freísta, oficialista, se vuelve a juntar con el mundo de izquierda y en conjunto buscan destituir a Illanes. Y de hecho lo destituyen, el Consejo General, el Consejo de Federación vota por la destitución de la directiva, ganan esa destitución y forman una directiva, digamos, paralela. Digamos, durante todo el verano de 1969 existen dos directivas de la FEUC, una que preside Illanes y la otra que preside Juan Enrique Koymans, demócrata cristiano, presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería. Y con posterioridad a eso, ya en determinado momento la propia universidad dice, bueno, no podemos seguir con este caos, aparte se hicieron 2 semanas novatas paralelas, un caos, y se hace un plebiscito en el cual los estudiantes van a decir quién es el legítimo presidente de la Federación de Estudiantes, Illanes o Koymans. Y ese plebiscito lo gana Illanes y lo gana con claridad. Y ahí es cuando el movimiento gremial, yo creo al menos, consolida, digamos, su liderazgo en la federación, porque gana con mucha claridad, convoca a una asamblea constituyente, a un consejo reestructurador que redacta nuevos estatutos para la federación, que son estatutos que, digamos, de alguna forma cambian muchas de las lógicas bajo las cuales había funcionado la FEUC en los años de preparación de la reforma. En ese consejo reestructurador, la JDC, la DCU, retira a todos sus candidatos, por tanto el movimiento gremial corre solo, y de hecho en las carreras más de izquierda se tratan de robar las urnas, hay mucho conflicto, y con eso el movimiento gremial redacta los estatutos, los logra aprobar, y después gana las elecciones ese mismo año, que son elecciones muy interesantes las del 69, porque Miguel Ángel Solar se vuelve a presentar. Ahora, son estatutos de corta vigencia, porque vino el 11 de septiembre del 73. Ahí te quería preguntar dos cosas, entre comillas. Una, la FEUC se jugó por una nueva institucionalidad a través de la renuncia a Allende, que lo hizo con la FEUC de Valparaíso. Y lo segundo es que pasado el 11 de septiembre se da una curiosidad histórica. La FEUC no muere, a diferencia de otras federaciones de estudiantes. Evidentemente no es la misma, está intervenida, no tiene elecciones plurales, pero como que tiene la continuidad que tú destacaste en la presentación del libro en el Centro de Extensión de la Católica. Y eso es por la hegemonía que tenía el movimiento gremial, que nadie lo podía cuestionar. De hecho, muchos estudiantes de izquierda en ese momento de la Católica preferían ir a hacer acción política a otros lugares más que dentro de la Católica, porque el movimiento gremial ya había alcanzado un grado de predominio que era difícil de contestar. Y es curioso porque la forma en la cual se da ese proceso
no solamente es de continuidad y eso marca una diferencia con otras universidades cuyas federaciones estaban presididas por la izquierda, sino también porque en octubre del 73 la FEUC gremialista le pide a la Junta Militar permiso para realizar elecciones, que era una cuestión absolutamente anómala. O sea, octubre del año 73, digamos. Excéntrico, absolutamente. Absolutamente excéntrico, y la Junta Militar autoriza a la FEUC para realizar elecciones. Por supuesto, la izquierda no tenía ninguna capacidad de presentar una lista, porque muchos de sus dirigentes estaban en el Estadio Nacional o habían tenido que ya partir al exilio, y además sus organizaciones estaban proscritas y en desbande. Pero la democracia cristiana universitaria, por ejemplo, se cuestionó, y esto fue una decisión en la cual estuvo involucrado el propio partido, de presentarse a esas elecciones que había convocado la FEUC. La FEUC había convocó en octubre del 73 a un proceso de elecciones como los de los años anteriores. Y finalmente la DCU establece, digamos, un pliego de demandas, de garantías, digamos, de garantías mínimas para presentarse a esa elección, que por ejemplo involucraba tener debates en público, por ejemplo involucraba resguardar la integridad de los candidatos, en fin. Y finalmente, todo esto está contado en el libro por lo demás, y finalmente la FEUC gremialista rechaza las peticiones de la DCU. La DCU no se inscribe, se inscriben solamente los candidatos del movimiento gremial con la lista que preside Arturo Fontaine, y son esos candidatos los que son electos como lista única, porque el TRICEL, digamos, determina que como no hay más candidatos y como hay igual cantidad de cupos que de candidaturas, se debe proceder a proclamar inmediatamente a sus candidatos sin necesidad de hacer elección. Y después de eso, digamos, viene la intervención militar con el rector Suet, y digamos se prohíben definitivamente las elecciones y se cambia completamente el modelo de elección. Claro, pero esa coyuntura de octubre del 73 es muy interesante porque también permite explicar cómo es que la FEUC mantiene esa continuidad institucional, no obstante todas las cosas, todas las brutalidades que estaban ocurriendo en aquel momento. Ese y otros temas están profundizados acá en el libro Historia de la FEUC de Cristóbal Calle. Vamos a hacer un último alto y volvemos ya para ver la redemocratización de las elecciones y del proceso estudiantil en la Casa de Estudios. Volvemos a nuestro programa Historia, Libros y Banderas con Cristóbal Calle. Historia de la FEUC, de Ediciones Suceso, su trayectoria e influencia en Chile. Hay un tema clave que es la democratización de la federación. Entre los años 83 y 87 comienza a cambiar la situación del país, también de la Universidad Católica. Hay cambio de rector, por ejemplo, asume Juan de Dios Vial Correa, y en la FEUC empieza a gestarse el proceso que va a conducir a las elecciones y a la presidencia de José Tomás Jocelyn Holt. Así es. Entre el año 73 y el 77 prácticamente no hay actividad de oposición, digamos, ni a la dictadura ni a la Federación de los Gremialistas, ¿verdad? Por, digamos, razones evidentes. Pero a partir del año 78 se comienza a configurar en la Católica, pero también en otros campus, como por ejemplo en el Pedagógico de la Universidad de Chile, se comienza a configurar un incipiente movimiento de oposición que comienza a cuestionar estas cosas. Una de las carreras, probablemente la carrera más importante en este movimiento de oposición, fue teología, digamos, precisamente por el rol que había tomado la Iglesia y que había tomado el arzobispado en la defensa de los derechos humanos y de la democracia en aquellos años. Digamos, las dirigencias de teología y de otras carreras como psicología, periodismo, en algún comienzo sociología, pero sociología después cerrada, comienzan a actuar como algunos tempranos vectores de insubordinación respecto de la Federación Gremialista. Eso se demora, de todas formas, en cuajar, se demora varios años, principalmente porque uno podría sospechar de que, digamos, dada la situación del país, dado la hegemonía mediática que tenía, digamos, las fuerzas afines al régimen, de todas formas, y la composición del propio estudiantado y el hecho de que el movimiento gremial ya traía una hegemonía desde antes, que el movimiento gremial hubiese ganado de todas formas una elección directa. Pero eso comienza a ser cada vez menos claro. En el año 82 hay protestas muy importantes dentro de la Universidad Católica luego de que una estudiante, una dirigente, es secuestrada y torturada por efectivos de
del régimen, y en el año 83 emergen las grandes protestas populares, ¿verdad? Las jornadas de protesta nacional, donde la oposición a Pinochet se activa definitivamente. Y aparecen, digamos, vuelven a aparecer los partidos políticos, los grandes conglomerados, aparece nuevamente con expresión pública el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista en sus diversas facciones, ¿verdad? Y todo esto comienza a reverberar dentro de la universidad y permite que este movimiento de oposición, que antes era soterrado, que antes se limitaba a algunas carreras, a ciertas acciones puntuales, comienza a constituir y a formar parte de una movilización de masas que le habla al país entero, ¿no? Y ahí se produce un proceso, se comienza a producir un proceso que ya en el año 84, es decir, el segundo año de grandes protestas, da como resultado una presión social permanente contra los gremialistas, que bueno, ahí hay una historia que está contada en el libro con detalle, ¿verdad? Pero incluso hay expulsiones contra estudiantes de oposición, hay una huelga de hambre que se extiende por un mes, y hay una presión permanente para que los gremialistas hagan elecciones directas y abiertas, que era una de las grandes demandas que tenía este movimiento de oposición. Y finalmente los gremialistas acceden bajo sus términos, por supuesto, pero la apertura que se da en la FEUC, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la FECH, donde ya llega un determinado momento en el que la FESECH se autodisuelve, porque ya no representa a nadie y por tanto la FECH se construye prácticamente from scratch, desde cero. En la FEUC no sucede eso. De hecho, el proceso de transición de la FEUC yo diría que se parece mucho más al proceso de transición del país. Eso es algo muy interesante que uno podría explorar en la medida en que son los gremialistas quienes se abren y quienes de alguna manera prefiguran y establecen las condiciones bajo las cuales se produce esa apertura. Ahora bien, eso termina en una elección en el año 85, primero 84, después se suspenden por estado de sitio, se dan lugar al 85, donde gana Jocelyn Holt en una lista donde lo acompaña Valenzuela, el ministro de Agricultura actualmente, que en ese momento era del MAPU. Teo Valenzuela y Eduardo Barzúa, que era independiente, que era una cuestión también bastante particular para la época. Y finalmente lo relevante también que sucede ahí es que con posterioridad a esta apertura que se da de esta forma relativamente consensuada, los gremialistas también presentan una lista, en fin, se da inicio a un claustro pleno estudiantil, que también es una suerte de asamblea constituyente en la cual se redactan estatutos que están en lo grueso vigentes hasta el día de hoy en la Federación de Estudiantes. Y además en ese claustro participan distintas culturas políticas, todas las culturas políticas que existen en ese momento presentan sus listas separadas. Está la lista de la DSU, que por supuesto es la lista más votada, la lista de la izquierda, la lista del MAPU, la Renovación Socialista, y hay dos listas en la derecha, ¿verdad? Hay una lista del movimiento gremial y hay una lista asociada a lo que en ese momento era el Movimiento de Unión Nacional de Andrés Alamán, que de hecho le gana al gremialismo. Y hay en ese momento, además de una efervescencia de parte de la izquierda. Muchos de los miembros reclaman que no son de Unión Nacional. Así es, se llaman Libertad y Autonomía. Son más independientes. Y se trata de una derecha distinta. Ahí el movimiento gremial también pasa por una crisis muy importante, de la cual se recupera, como lo haría también en ocasiones posteriores. Pero eso lo que da cuenta es del nivel de efervescencia política que hay. Yo en el libro doy un dato. En ese claustro pleno, si uno extrapolara la cantidad de candidatos que hubo en esa oportunidad al tamaño de la universidad hoy día, equivaldría a que hoy, en una elección estudiantil de la Católica, hubiesen más de 1000 estudiantes como candidatos. Es decir, y esto estamos hablando de listas partidarias, o semipartidarias, o pseudopartidarias, pero con militancia, que tenían una posición, ¿verdad? Y ahí uno revisa esas listas, por ejemplo, la lista de la Democracia Cristiana, y hay una cantidad de figuras, digamos, desde senadores, diputados, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, está ahí de candidato, intendentes, digamos, gente también del mundo cultural, del mundo académico que está presente ahí, y es un hito súper importante para entender la generación que estaba y la generación que recupera, digamos, la democracia de la FEUC y que posteriormente participa en este proceso de transición a la democracia en el país. Cristóbal, te quería preguntar por la generación de liderazgo. Si uno detuviera la historia en 1990, o sea, si se hubiera disuelto la FEUC, ¿tú ves que de alguna manera la falange, de alguna manera, el gremialismo, de gran manera, el MAPU, de buena forma, son movimientos surgidos al alero de los campus universitarios, de la Federación de Estudiantes de la Católica? Esta es una tesis que en algún minuto presentó el entonces profesor Juan de Dios Vial, después rector, Juan de Dios Correa, y que aparece en las notas sobre las élites de Cristian Gasmuri. ¿Cómo lo ves tú? Y ya vamos a ir a la parte final, porque esto se mantiene después del 90. Yo creo que hay dos elementos que permiten explicar ese fenómeno.
Por supuesto hay varios, pero yo creo que es importante destacar dos. Primero, el pluralismo de la Universidad Católica. A mí me ha tocado también explicar esto en oportunidades anteriores, pero la diferencia que tiene la Católica respecto, por ejemplo, no solo de la FECH, sino que en general de otros espacios de incidencia social, es que conviven tradiciones políticas y culturales muy heterogéneas dentro de un espacio que es relativamente pequeño. O sea, si uno ve, por ejemplo, la segunda mitad de los 80, uno tiene a todas las culturas políticas del país allí presentes y disputando y pugnando, porque tienen también, no es por ejemplo como en la Universidad de Chile, que uno puede decir, bueno, existe la derecha, pero existe, digamos, muy minoritaria, nunca tiene opciones reales de ganar o de ser mayoría. En cambio aquí es distinto, aquí gana el movimiento Gremial el año 88, antes de eso gana la democracia cristiana, después gana la juventud socialista, entonces hay una pugna permanente donde convive desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pasando por el centro liberal, pasando por la democracia cristiana, pasando por la centroizquierda, la centroderecha, los gremialistas. Es decir, hay una amplia gama de culturas disímiles, antagónicas en muchos casos, que conviven y que alientan el debate permanentemente. La política, especialmente en la política a nivel de base social, requiere de conflicto, nosotros sabemos, para mantenerse en actividad, para seguir fomentando la creatividad y la ansia, digamos, de transformación política. Eso por una parte. Y un segundo elemento, yo creo, es la relativa autonomía que siempre tuvo el espacio de la Católica respecto de los fenómenos nacionales. Porque es cierto, los partidos estaban, las juventudes partidarias participaban de las dinámicas de política universitaria de la Católica, lo hacen hasta el día de hoy. Pero siempre lo hacen bajo un código diferente. O sea, nunca fue el caso, por ejemplo, de la Universidad de Chile o la Universidad Técnica, donde las juventudes se presentaban como tal y eran aparatos dirigidos desde arriba o desde estructuras de juventud que trascendían a la universidad. La DCU, por ejemplo, en los años 60, ellos mismos lo relatan, tenía mucha autonomía respecto del Partido Demócrata Cristiano. De hecho, muchos de los presidentes que tiene en ese momento la FEUC, que eran demócratas cristianos, no militaban en el partido formalmente. O sea, por ejemplo, el caso de Rafael Echeverría es el paroxismo de eso. Un gallo que ni siquiera era cristiano, digamos. Ni siquiera venía de una cultura cristiana, pero se presenta por la democracia cristiana universitaria porque había un movimiento interno que propiciaba eso, ¿verdad? Y eso se repite a lo largo de la historia y yo creo que también ayuda a entender por qué surge algo así como el gremialismo y por qué surgen después movimientos como la K3, como el NAU, como Solidaridad, que expresan identidades y expresan culturas políticas que existen a nivel nacional, pero que les dan una traducción específica. Eso te iba a preguntar, ¿qué cambios aprecias tú en el movimiento estudiantil del siglo XXI? Porque ha estado dominado en los últimos 15, 16 años por la nueva acción universitaria, fundamentalmente. Hubo alguna federación gremialista, otra de izquierda, y hoy preside Solidaridad, que fue un movimiento nacido hace 3 lustros y que tiene gran relevancia también en la Católica. ¿Cómo ves tú este siglo? En breve, en breves términos. O sea, yo creo que este siglo, y esto no, aquí no hablamos de la FEUC, sino que hablamos más bien de la sociedad chilena en general, es un siglo de desinstitucionalización de los partidos políticos, ¿no? O sea, las juventudes partidarias pierden mucha relevancia y los espacios sociales quedan un poco dejados a la creatividad que dentro de ellos pueda surgir. Finalmente el NAU, por ejemplo, la nueva acción universitaria, de alguna forma recoge las tradiciones políticas que antes de ello habían expresado tanto la DCU como la Juventud Socialista, digamos. Esas tradiciones políticas están presentes en el NAU, pero están presentes bajo una lógica universitaria, ¿verdad? Propiamente asentada en la cultura específica de la Universidad Católica. Uno podría decir lo mismo respecto de Solidaridad, que mantiene vínculos con partidos a nivel nacional, mantiene vínculos con organizaciones a nivel nacional, tiene una cierta reminiscencia de movimientos que habían existido previamente en la universidad, pero también se plantea como una cuestión propia. El caso de la izquierda también es muy patente, o sea, ahora el Frente Amplio existe como partido y tiene su base partidaria, pero por muchos años ese sector político fue encabezado por movimientos autonomistas, ¿verdad? Que eran propiamente del movimiento estudiantil, como el caso del Frente Estudiantil Libertario, la UNE, la Izquierda Autónoma, que eran movimientos esencialmente no partidistas, digamos. Yo creo que de alguna forma esa es la primera clave para entenderlo, ¿verdad? El proceso general de desarraigo de los partidos políticos en la sociedad chilena y cómo la FEUC de alguna forma sobrevive a esa crisis de las organizaciones sociales, porque de los 90 en adelante lo que uno ve es que los sindicatos, muchas federaciones estudiantiles, colegios profesionales empiezan a entrar en procesos de burocratización
y de vaciamiento en sus bases sociales, ¿no? La FEUC logra superar eso. La FEUC es un lugar donde hasta el día de hoy 15.000 estudiantes participan cada año en las elecciones, que es una cifra, yo creo, extraordinaria respecto de, digamos, la situación del país en términos de la participación que existe en los espacios locales. Y el hecho de que hoy día la Federación la presida Solidaridad, y que la haya presidido por muchos años el NAU, que haya estado también el movimiento gremial, que haya estado la izquierda más radical, da cuenta de lo mismo, da cuenta de que el día de mañana puede ganar cualquiera, de que el día de mañana, si bien ya parece haberse establecido una cierta cultura interna en la católica, pueden aparecer nuevos movimientos de carácter generacional que vayan a incidir en el país y que vayan a tener una presencia importante en la federación. Y creo que eso es lo interesante. Yo creo, y es lo que también trato de expresar sobre el final del libro, a la FEUC hay que seguirla mirando. No solamente porque es la organización de la sociedad civil en Chile que mantiene, yo creo, mayor nivel de participación interna, de representatividad del cuerpo en el cual está integrada, sino también porque va prefigurando ciertos cambios políticos y sociales, porque nos muestra algunas dirigencias que probablemente después van a tener mucha importancia, y porque también los debates que se dan dentro de ella, para bien o para mal, son expresivos en gran medida, no totalmente. Hay que entender que también la Católica es una universidad de élite y, por cierto, tiene particularidades y especificidades propias, pero que logra expresar muchos de los debates, de las contradicciones y de los procesos sociales que experimenta el país y su institucionalidad política. Cristóbal, qué gran conversación hemos tenido, pero no quiero que te vayas sin que nos recomiendes algún libro, nos digas qué libro te ha llamado la atención, te ha gustado, que creas que valga la pena compartir con nuestros auditores. Sí, yo quisiera recomendar dos libros. Uno puntualmente respecto del tema movimiento estudiantil, un libro de Diego García, José Isla y Pablo Toro, que se llama Los muchachos de antes, historias de la FECH 1973-1990. Es un libro que salió el año 2006, pero que se consigue fácilmente. Claro. Y es un libro muy entretenido y muy interesante, probablemente lo más entretenido que se ha escrito sobre movimiento estudiantil aquí en Chile, y además con un trabajo de fuentes espectacular. Yo creo que también es una de las grandes inspiraciones para escribir este libro. Y en segundo lugar, quisiera, como una recomendación más amplia, recomendar el libro Política y Espíritu y su Tiempo. Muy bueno, el de 3 tomos. Así es, de 3 tomos de don Eduardo Palma Carvajal, que es una historia, algo así como una historia intelectual de la democracia cristiana en Chile, algo que, por cierto, es muy importante para entender a la FEUC, pero también es muy importante para entender toda una época de Chile y toda una cultura política que, no porque hoy esté más bien decaída, quiere decir que sea menos relevante. Yo creo que ese libro contiene algunas claves para entender el desarrollo político de Chile, el desarrollo intelectual de la democracia cristiana y el proyecto que logró configurar la democracia cristiana, que a mi juicio es, como lo he dicho en otras oportunidades, el movimiento de masas más impresionante del siglo XX chileno. Un libro que tiene como fuente fundamental la revista del mismo nombre, Política y Espíritu, que tiene un nivel de profundidad intelectual y un nivel de creatividad que hoy día se extraña. Muy notable. Hoy día se extraña, digamos... Ahora eso era habitual en otros partidos. El Partido Comunista tenía Principio, el Partido Socialista tenía Arauco, y después la derecha, no partidista, tuvo revista Portada, antes Estanquero, los nacionalistas. O sea, había un nivel de discusión intelectual bastante notable. Y que permitía ir siguiendo los debates, ir siguiendo los argumentos, ir siguiendo los presupuestos filosóficos bajo los cuales estas fuerzas políticas operaban, que es algo muy difícil de encontrar hoy día. Si uno hoy día quiere ver cuál es el presupuesto filosófico, sociológico de lo que está haciendo el gobierno, de lo que está haciendo la oposición, es muy difícil. En cambio, ahí uno revisa Política y Espíritu, revisa este libro de don Eduardo Palma, y uno puede ir siguiendo la trayectoria de un movimiento de masa, de un partido de masa, desde una marginalidad y un cierto elitismo hasta convertirse en una fuerza que ocupa más de la mitad del Congreso en Chile, que digamos, tiene un gobierno que hace transformaciones estructurales importantes a través de las páginas de esa revista, que dura 55 años, que eso también es algo que lo distingue de otras revistas de ese tiempo. Del 45 al 2000, más o menos. Del 45 al 2000, que es una trayectoria muy buena recomendación. Yo tuve la suerte o la decisión de ir a la presentación de ese libro, y creo que es un muy buen aporte. Cristóbal, no sabes cuánto te agradezco que hayas venido a Historia, Libros y Banderas, que es precisamente para conversar de libros, y tú publicaste uno de gran nivel, Historia de la FEUC. Le agradezco yo, muchas gracias. Bien, ustedes no se vayan, porque ya viene mi recomendación de libros, y ciertamente nos vemos la próxima semana también en Agricultura TV y en Radio Agricultura
con Historia, Libros y Banderas. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas hemos hablado de la Universidad Católica, de la Federación de Estudiantes, y por eso quería sugerirles, para quienes quieran, esta lectura, La toma de la Universidad Católica de Chile, agosto de 1967, que publiqué hace ya algunos años con ocasión de cumplirse los 40 años de la toma de la Universidad Católica, un momento crucial en la trayectoria institucional, en el cual la Federación de Estudiantes de Miguel Ángel Solar consolidó el proceso de reforma que se había iniciado en 1960 y que culmina con la toma de la Casa Central de la Universidad Católica. Y ello lleva a la salida del rector Alfredo Silva Santiago, al nombramiento de una nueva autoridad, el rector Fernando Castillo Velasco, y un cambio sustancial en la universidad que inicia su propia reforma universitaria. Para seguir la trayectoria del movimiento estudiantil y de la Universidad Católica de Chile específicamente, este libro puede contribuir a conocer uno de los hitos centrales de la historia de la FEU. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.